El equipo del Centro de Estudios del Agua está constituido primero por Francisca Fernández, Francisca psicóloga, académica de Escuela de Arquitectura del Paisaje de la Universidad Central, y además responsable de un proyecto que se llama Jardín Biodiverso, que está ahí en el Parque Almagro, que es un lugar de recreación y de laboratorio social donde participan investigadores, estudiantes, investigadores del Núcleo de Biodiversidad Urbana y la comunidad del Parque Almagro, en un lugar que se permite a cultivar y entender un poco la identidad local de nuestro paisaje y también emparentado un poco a los principios del paisaje de Yucatán. Franco Fosquino, que hoy día lo recibió y generosamente hizo una visita guiada, es artista visual, estudió tiene estudios de comunicación audiovisual en la Universidad UNIAC, y también en la FAO de Argentina, Buenos Aires. Tiene una obra muy destacada de instalaciones y de videoarte, y ha estado puesto, ¿no es cierto?, en la Bienal de Venecia, de Arquitectura, la Bienal de Venecia de Arte, de la Bienal de Cuenca, ahora con el Solo Show, y una exposición que también fue importante el año 2016 que se llamó Logos. Y bueno, a mí me toca representar un poquito hacia adelante el equipo. Soy Sebastián de la Fuente, arquitecto y académico de la Escuela de Arquitectura de la Universidad UTEN, he trabajado en algunas otras universidades también, y en conjunto hemos estado desde hace un tiempo pensando, configurando, haciendo el proyecto y ahora poniéndolo en marcha como una primera instancia. ¿De dónde viene este proyecto? ¿De dónde surge? Hay al menos dos elementos. En ese conversatorio Locus, en esa exposición Locus, se hizo un conversatorio que estuvo moderado por Justo Pastor Mellado, con 4 invitados, y que se llamó Políticas del Agua. Y una de las conclusiones fue que volvió que sería necesario poder tener un lugar que se llamara Centro de Estudios del Agua, donde convergieran estos 4 ejes que nos refieren al principio. Y lo otro es la Carta del Agua. La Carta del Agua resultó ser un instrumento, la Carta del Agua de Chile, un instrumento público que se elaboró para el Summer Week de 2017 y el programa Sumérgete. Todo esto en vías de ser presentada la Carta en el primer Foro Mundial del Agua de Brasil en 2018, pero que por motivos de gestión no se pudo hacer. Y esa es una carta que para nosotros nos parece bastante legítima, porque se aplicó una metodología de un año en regiones, también en Santiago, donde participaron 300 personas y hubo 45 personas que después redactaron una carta muy sencilla, pero que da cuenta de objetivos, prioridades, urgencias y propuestas para ser presentados como insumos justamente en este primer foro. Nosotros hemos recogido ese espíritu, en el sentido de que es una carta legítima, donde las organizaciones sociales, los investigadores de las universidades, donde ONG, fundaciones, sector público y sector privado, estudiantes, colaboraron justamente en esa redacción. Entonces, ese es un elemento sobre el cual nuestra propuesta se funda. Esos son los dos elementos. Brevemente, el programa que hemos venido realizando, la semana pasada inauguramos y hicimos un primer conversatorio que se llamó Tierras de Agua. Palabra, territorio, evidentemente enmarcado un poco en las preocupaciones respecto de la Constitución, y la palabra y el territorio asociado a una experiencia. Hoy, Aguas de Santiago, ya lo vamos a presentar en detalle. Mientras tanto, en esta sala está ocurriendo una residencia de 3 artistas, un colectivo muy amigo, está Cacarea y está Puntilín sobre el plano, y que el programa se llama Agua Libre. Mañana tienen aquí un ejercicio, un encuentro con estudiantes de aquí de colegios del barrio. El fin de semana va a estar abierto los resultados. El sábado también tenemos un cabildo ciudadano abierto aquí en Matucana 100, de las 10 a la 1:30, coorganizado por Fundación Somos Agua. Y la próxima semana tenemos otras actividades subsiguientes y por lo tanto los invitamos a ir revisando nuestras redes sociales y la página web de centroestudioselagua.org, donde vamos actualizando semana a semana cada una de las actividades. Tenemos exposición, tenemos varios conversatorios, residencia,
hay proyección audiovisual, la construcción de un jardín biodiverso en una zona que está ahí al lado del teatro, tenemos un concierto final y los conversatorios que para nosotros son muy importantes porque significa construir conocimiento y todo esto lo estamos grabando y la idea es poder después, ¿no es cierto?, trabajar con eso. El que viene la subsiguiente se llama Carta del Agua, después va a haber otra que es plataforma y editorialidad, es decir, quienes un poco están más o menos en esta sintonía, proyectos primos. Y va a haber un último conversatorio que tiene que ver con agua y constitución. Me parece que es inevitable abordar ese tema hoy. Simplemente quisiera terminar leyéndole, porque creo que hoy día lo anunciamos otra vez, es importante cuidar las palabras, donde resume lo que les estaba hablando en su espíritu, en sus objetivos y hacia dónde apunta el Centro de Estudios del Agua. La ciencia, al estudiar y establecer que el agua es un elemento esencial para la vida, está a su vez corroborando un conocimiento ancestral que diversas culturas alrededor del mundo han sostenido desde el ámbito de lo tradicional o lo mítico. Desde la India, en los Vedas, donde se afirma que el agua es la que mantiene la vida que circula por toda la naturaleza en forma de lluvia, savia, leche o sangre. En la cuenca del Amazonas, donde las culturas como la Chipibó o Nibu ven en la figura de Ronin la serpiente cósmica y acuática, un agente divino que deviene del agua dulce, lugar donde el mundo se origina y donde se conserva la lengua que conecta todo lo vivo. En el caso del pueblo mapuche, para quien el agua no es únicamente un elemento que da inicio a la vida, sino que es la vida misma. Por lo tanto, una entidad física que tiene espíritu, lo que a su vez la convierte en neura, de una energía. Como tal, no puede vivir sola. Necesita de otras entidades energéticas y convivir en un sistema de cooperación en diversidad. En el Centro de Estudios del Agua los consideramos abiertos a los conocimientos ancestrales, aunque a veces sean una herencia interrumpida o indirecta. Igualmente nos involucramos con el mismo ímpetu en prácticas culturales contemporáneas como la observación, la reflexión y la invención de la contingencia en un mundo que nos circunda. Sostenemos que la observación, la reflexión y la imaginación emanan a las artes y las ciencias. Les permiten dialogar entre sí y a su vez vincularse con tradiciones de diversas culturas y con territorios en que éstas se gestan. Sostenemos también que la relación a desarrollar entre las disciplinas y prácticas puede ser de colaboración y aprendizaje significativo. Que si este ejercicio es puesto en función del estudio del agua, al ser un elemento central para la vida y la cultura, las retribuciones de este ejercicio colaborativo pueden ser insospechadamente profundas y vertiginosamente transformadoras. En el Centro de Estudios del Agua buscamos activamente esa profundidad y trabajamos por la transformación personal y colectiva. Entendemos que ese objetivo como una visión vinculada tanto con la política como con la conciencia que permite una nueva relación entre especies y el planeta. Buscamos, por lo tanto, establecer un campo de acción en las artes, en las comunidades, en el territorio y también en cada uno de nosotros. Nuestra relación con el agua parte de lo material, se dirige a lo cultural y pasa por un cambio interior. Aquello que los herméticos medievales llamaron el océano primordial lo entendemos como una predisposición hacia la naturaleza basada en el respeto y en la permanente asombro. En este respeto y asombro buscamos nuestras inquietudes en el arte, en el diálogo con la ciencia, la educación activa y activista, así como la relación con los territorios cruzados y nutridos por el agua. Finalmente, consideramos que nuestra relación con el planeta, la naturaleza, el paisaje, el territorio y la biodiversidad es eminentemente cultural, innegablemente histórica, heredera de tradiciones, mediada por la ciencia y la tecnología. Sin embargo, hemos escogido las artes y el conjunto de la imaginación humana como nuestro vehículo de expresión. Desde las artes es posible fortalecer la cruzada de científicos, educadores y activistas, por cambiar nuestro modelo de desarrollo extractivista, pues entendemos que se trata de un esfuerzo de transformación cultural. Dejo con ustedes a Catalina Valdés, que presentará y va a moderar hoy día la mesa Aguas de Santiago. Catalina es doctora en Historia del Arte de París y en la UNSAM de Buenos Aires. En sus investigaciones aborda diversas aproximaciones al paisaje, atendiendo en particular el curso de Historia de las Ciencias y de las Artes, Cultura Visual y Material de los siglos XIX y XX, y principalmente en el contexto de Latinoamérica. Ha sido profesora del Departamento de Arte de la Universidad Alberto Hurtado, autora de varios artículos en revistas chilenas y extranjeras, coeditora y autora de los libros Una geografía imaginada
ensayo sobre arte y naturaleza, Metal Pesado 2015, y cuadros de la naturaleza en Chile, la pintura, el paisaje y su literatura artística durante el siglo XIX. Actualmente forma parte del equipo curatorial de la Bienal número 14 de Arte de Santiago, dedicada a las relaciones entre arte, ciencia, naturaleza y iglesia. Para terminar, esta es una actividad que hemos organizado justamente con la Bienal y con la Corporación Chilena de Video. Por lo tanto, agradecemos también a Enrique Rivera, director de la Bienal, y a Ana Rosa Ibáñez, donde está, que es coordinadora, ¿no es cierto?, de los campos magnéticos del proyecto de extensión pública de la Bienal. Muchas gracias y dejo con ustedes entonces a Catalina que va a presentar. Gracias a ustedes por la paciencia. Muy buenas tardes y gracias por la paciencia y por la compañía. Bienvenidas y bienvenidos. Convocamos esta mesa, la mesa que va a reflexionar sobre las aguas de Santiago, pensando precisamente en que esta es una región hiperurbanizada, hiperpoblada de seres humanos, de infraestructuras que están interviniendo las cuencas, que son las que le dan forma a esta ciudad. Entonces, lo que les propongo, y antes de dar la palabra, voy a presentar a los invitados a dialogar en esta mesa. La idea es que cada uno de ustedes haga una presentación de los lugares de donde viene, de sus lugares de habla. Hacemos una primera ronda de conversación entre nosotros y luego una segunda abriendo la palabra a ustedes. Entre los invitados que están hoy está ausente Mauricio Punto, que se excusa por no haber podido llegar por razones de salud. Y nos manda saludos, nos manda fuerza y que sigamos en esta iniciativa. No sé si lo saben, pero él está bastante dedicado a la defensa a la retención de los relaves que están expandiéndose en el valle, en la cuenca del Mapocho. Quienes sí están es Paula Aguirre, arquitecta del paisaje, académica de la Universidad Católica, quien ha investigado y recientemente nos ha acompañado también en los recorridos del agua, de cómo se inserta el agua en la ciudad de Santiago, la estructura de sus cuencas, desde la perspectiva del paisaje, que es una perspectiva que ella nos va a explicar mucho mejor, cómo la naturaleza se encuentra, se enfrenta, convive y transforma a la ciudad y viceversa. Está también Tomás Dínguez, que es administrador del parque Andino Juncal. Tomás Dínguez, administrador del Parque Andino Juncal, quien nos va a contar un poco, ocupando el lugar que tenía Mauricio, de los glaciares de este parque, que es una reserva privada, ubicada en la cuarta región cordillera, en la quinta región cordillera, un poco para pensar de dónde vienen estas aguas, cuáles son sus orígenes. En ese mismo sentido está Marcela Mella, vocera la coordinadora ciudadana No Alto Maipo. Marcela, quizás a usted su cara le suena, está dando el cuerpo, la vida en esta lucha para protegernos a todos de esta infraestructura inmensa y desproporcionada que quiere intervenir, o que ya está interviniendo en realidad, las nacientes del río Maipo. Y además nos acompañan Felipe y Javiera, que son activos participantes del proyecto del bosque Panún, de la Red de Defensa de la Precordillera, como una experiencia que no solamente protege y conserva la biodiversidad desde una acción ciudadana, sino también son bosques que retienen agua, que tienen una relación intensa, ¿no es cierto?, con el agua que viene de la cordillera y que de alguna manera nos llega a nosotros a la ciudad. Entonces, desde las alturas vienen algunos de ustedes y lo que yo les propongo es comenzar precisamente desde lo más alto. Entonces, donde Tomás nos pueda contar un poco de en qué consiste el Parque Andino Juncal, dónde está emplazado, cuáles son los recursos
recursos hídricos que están allí y cómo esos recursos se van transformando. Pero antes, quería hacer una pequeña intervención mía, que es contarles un poco desde la perspectiva histórica, no soy historiadora del arte, desde la perspectiva histórica y desde las imágenes como documento de esa historia. Quería contarles algo que quizás algunos de ustedes no conocen, que es la coincidencia de la primera gran infraestructura a escala realmente industrial que se hizo para generar recursos hídricos de la ciudad de Santiago, que es precisamente el embalse El Yeso en el Cajón del Maipo. Y coincide en 1874 con una de las acciones más características de la ciudad, que es la transformación del Peñón de Santa Lucía en un parque. Son dos acciones hídricas muy potentes, una de una tecnología que interviene en el paisaje, un paisaje que es prácticamente intocado hasta entonces, que es la Laguna Negra, y el Peñón de Santa Lucía como un espacio de intervención que requirió una ingeniería hídrica muy potente, un trabajo que prácticamente convirtió el cerro en una gran fuente de agua para poder alimentar lo que hoy día tenemos, que es el parque. Entonces les quería solo mostrar la coincidencia de esta imagen. Perdón, este es el plano donde inicialmente se emplazó o se iba a emplazar más bien el embalse en lo que es la Laguna Negra. Ahí hay una foto de la laguna antes de ser intervenida y la foto del Peñón recién intervenido. Y lo que le quería mostrar es otra foto, perdónenme, que nos sirve un poco para pensar en los poderes que están involucrados en el agua. Son los trabajadores aquí, los arrieros que acompañaron a la acción de ingeniería del embalse, y también los presos, no sé si saben, pero el Cerro Santa Lucía se construyó con trabajo forzado. Esta es la foto que les quería mostrar. Son dos imágenes muy paralelas, ¿no es cierto?, en donde el equipo de ingenieros, arrieros, topógrafos y su líder, Vicuña Maquena, intendente de Santiago para ese entonces, están instalando este gran quito en el embalse del Yeso, o sea, en la laguna, en donde se va luego a transformar en el primer embalse para surtir de agua a Santiago, haciendo una intervención a escala de paisaje, a escala de ecosistema, radical. Y una foto muy similar con algunos de los mismos protagonistas, por supuesto Vicuña Maquena al centro, inaugurando el Cerro Santa Lucía como este primer hito de la civilidad, por supuesto, de la ciudad. Son dos proyectos paralelos y es necesario que nosotros entendamos que las infraestructuras que se proyectan en este sentido muchas veces tienen los mismos agentes. En este caso Vicuña Maquena y es muy evidente, pero muchas veces son los mismos agentes, muchas veces son los mismos ímpetus, ¿no es cierto? El discurso de Vicuña Maquena, tanto en uno de los álbumes fotográficos como en otro, porque de ambos proyectos salió un álbum fotográfico que tiene muchos intereses como un elemento gráfico, pero también como documento para esta historia, es el de la modernización, es el de la industrialización, es el de transformar un espacio de agricultura, de pequeña agricultura, de subsistencia principalmente, a pensar en agricultura de escala industrial para la exportación. Este es un proyecto paralelo al de la Quinta Normal, precisamente, que estamos aquí al lado, donde se estaban aclimatando especies como los álamos, como los eucaliptos, para luego distribuirlos en el territorio. Entonces, pensar la interconexión entre gestos políticos urbanos y de intervención de grandes ecosistemas para generar un proyecto de país, que era este, ¿no? Un proyecto de país de un territorio pequeño, pero lleno, y entre comillas de nuevo, de recursos naturales. Entonces, con esa como disparador, con estas imágenes, les cedo la palabra, y comenzando por Tomás Dínguez del Parque Andino Juncal. Muchas gracias, Catalina. ¿Cuánto tiempo? 10 minutos. Ya. Ya, parto con, a lo mejor, si podemos levantar la mano para quien sabe, tiene una definición para una cuenca.
O sea, ¿saben lo que es una cuenca? ¿Quién sabe lo que es una cuenca? Levanta la mano. Ya, entonces al final estamos debajo del 50%. Entonces, una de las personas que sabe lo que es una cuenca, por favor, si lanza una definición. Yo no soy periodista, así que interpreto y recibo información y después lo tiro de vuelta. Así que alguien, si quiere lanzar una definición de qué es una cuenca. Por ejemplo, es un área, es una unidad territorial que está delimitada por las altas cumbres, hacia donde convergen las aguas gravitacionalmente, conforman un territorio donde se asienta la vida humana, generalmente en torno al curso principal de esa cuenca, que no significa mucho. Perfecto. En ese sentido, yo creo que es súper importante y como una unidad técnica y geográfica que en el parque nos ha orientado y se ha orientado a mí también. Se vio en los mapas cuencas, el embalse del Yeso, un reflejo de una cuenca hidrográfica. En inglés yo lo entiendo como un fall line, y yo lo digo un fall line porque al final es una línea de caída, ¿cierto? Entonces, esa línea de caída está justo arriba de las altas cumbres. Entonces, la línea fronteriza con Argentina es la línea en las altas cumbres. Y entonces implica en las altas cumbres el agua, cuando llega una tormenta, una nube y cae agua, en las altas cumbres estas aguas salen hacia el Atlántico y por Argentina, y por Chile salen al Pacífico, ¿ya? Entonces es la línea de caída de agua. Entonces, y el territorio está conformado por muchas cuencas grandes, o sea, de acuerdo a la DGA, la Dirección General de Aguas, hay una cuenca, bueno, para mí yo conozco una cuenca, subcuenca, no subcuenca, seguramente que hay 17 subcuencas. El Parque Andino Juncal se emplaza dentro de la subcuenca Juncal, que está en la quinta región, cerca de Portillo. Y el parque representa casi 14.000 hectáreas y representamos 2/3 de la subcuenca Juncal. Es una propiedad familiar y que nosotros en 2003, con mi tía, la fundadora y actual coordinadora del parque, decidió convertir esta herencia básicamente familiar en un parque. Entonces, ¿qué consistía eso? Un poco sacar o controlar el actuar nocivo al territorio y empezar a tener guardaparque. En algún momento se decidió hacer un sitio Ramsar, se declaró el sitio Ramsar, y un sitio Ramsar es una convención internacional por la protección de humedales y sistemas hídricos. Nosotros logramos definir el parque entera, la propiedad entera, como un sitio Ramsar. En general se aplica a humedales costeros o altoandinos, pero también incluye glaciares, los afluentes, los acuíferos y los humedales. En Juncal se concentra aprox 20% de los glaciares del Valle de Aconcagua. Y en el parque mismo son 15% más o menos. Y eso implica que, dimos cuenta luego, fue una sorpresa total al momento de estar obsesionado por mapas, con los mapas. Y entonces actualmente recibimos visitantes, muchas en general van hacia el glaciar Juncal, que es una gran lengua, que es uno de los principales afluentes del Valle de Aconcagua. El río Aconcagua obviamente es un río que a lo mejor tiene menos protagonismo por la región metropolitana, porque no está en la misma cuenca, pero genera y da agua para las ciudades de San Felipe, Los Andes, Quillota, Yayay, Viña del Mar, Valparaíso, Concón. O sea, es un río sumamente importante cuyo mayor afluente son glaciares.
pero también es un río absolutamente intervenido y desde su fin, que desembocadura en Concón, y nosotros, el concepto, nosotros como parque queremos proteger el Valle Juncal, queremos preservar esa cuenca, esa zona como el último o uno de los muy pocos, ¿sí? Sino el único que no tiene una intervención industrial importante. ¿Y por qué? Un poco estuvimos conversando, o sea, yo tengo 42, mi concepción de naturaleza es muy diferente que gente que tiene 20, ¿cierto? O sea, gente que tiene 20 creció en un ambiente con un árbol de tal tamaño y yo crecí con árboles de otro tamaño o de otra presencia. Y a lo mejor mi experiencia de naturaleza tiene mucho más biodiversidad que otra persona de 20. Queremos preservar el Valle Juncal. Entonces, ahí un poco tirado hacia los conceptos del activismo. O sea, nosotros tenemos estamos frente a o sea, la minería del norte viene a la zona central. La ley, o sea, la calidad de los yacimientos de cobre en el norte se están bajando. Las vetas importantes están en la zona central. Anglo American con los bronces, Codelco Andina tiene el yacimiento, el tercero más grande, más rica en Chile, y eso está pegado a los bronces. Así que, y también en otro proyecto, los Andes Copper, que está también en la quinta región, en la zona de Putaendo. La cosa viene. Pero a la vez tenemos sequía. ¿Qué pasa también en la quinta región? 70% de la producción de palta. Y de ese 70%, 60% de la producción de palta en el país se exporta. Entonces y si uno va subiendo la Aconcagua, pasando por los Andes, subiendo, ves centrales de pasada del Colbún, unos 6 tubos, hablando de paisaje de cordillera, es impresionante. Entonces queremos proteger ese valle. Tenemos un proyecto de exploración minera que está entrando, quiere hacer un proyecto buscando un pisquinero con plata, como digamos, o un gringo desubicado, que no sabe, ¿no? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Que hay gringo ubicado? Exacto, sí, tal cual. Mi mamá es chilena, entonces quiere poner ese no saben lo que están haciendo, están invirtiendo, están buscando, porque estamos muy cerca de Codelco Andina. Así que el año pasado levantamos una campaña y también un esfuerzo administrativa en términos de denuncias, a nivel de denuncias frente a la Superintendencia de Medio Ambiente, en contra de esa minera, principalmente por sus intervenciones a los cursos de agua y su potencial impacto al río Aconcagua y el río Juncal. Este año se viene, a lo mejor se conoce mejor, pero hay un plan grande de embalses y obras hidráulicas de Piñera que se anunció al inicio del año, de unos 40 a 45 grandes obras que implica embalses, que no estoy seguro si la carretera hídrica está por ahí, pero grandes inversiones, ¿no? Quieren estar ahí, pero aún no lo logran. Entonces, y Juncal se metió, el embalse de Juncal, entonces tenemos una minera, tenemos 20% de los glaciares, y ahora el ministro de Agricultura quiere poner un embalse en Juncal. Entonces, les dejo un poco de nuevo con el concepto de la cuenca hidrográfica, y un poco como son dos conceptos, yo creo que. Uno, la cuenca se puede adoptar o enfocarse, pero es una unidad de acción, de activismo muy lindo, más allá del también artístico, también ecosistémico. Pero hay subcuencas, o sea, Panul, yo creo que parte, conforme desconozco la geografía, pero yo creo que representa una joya, ¿cierto? Juncal para nosotros es una joya entera. Tuvimos que expandir nuestro concepto de no solamente el parque, pero hacia el valle entero. Y todo eso
está dentro de la subcuenca Juncal. La DGA lo dice, 220 kilómetros cuadrados, ¿cierto? Y ahí está la unidad, y ahí están los mapas, entonces están las mediciones. Pero hay una cantidad de cuencas, de unidades hidrográficas en todo el país, que se puede también, eso va en otro concepto no sé, como expropiar conceptualmente, o sea, como donde no hay nadie, ¿cierto? Uno puede ir a proteger estos pequeños espacios. Y para mí una cuenca es una forma muy linda, muy compacta, muy comprensivo y coherente forma de empezar a agregar información, de preocupar y en todo eso proteger. Así que con eso termino. Gracias. Solo quería hacer, antes de pasar la palabra a la Marcela, quería hacer una acotación que después podemos en la segunda ronda conversar, del rol de las iniciativas privadas en la conservación, allí donde el Estado está fallando. Que en el caso de Juncal es una propuesta de dejar la posibilidad de explotar, o sea, más bien abandonar esas posibilidades de explotar un sitio que se hereda y dejarlo a la conservación. Y en el caso de ustedes también, que es una cooperativa ciudadana, también son iniciativas individuales, en el caso de ustedes también, iniciativas individuales que se comprometen con territorios que no son de su propiedad, ¿no es cierto?, en términos como oficiales y administrativos, pero que se entienden como un bien común. Entonces, después sí podemos recuperar esa idea y darnos la palabra a Marcela. Hola a todos y a todas, muchas gracias por invitarnos. Yo represento un movimiento ciudadano que desde hace 12 años se organizó para oponernos al proyecto Alto Maipo en el Cajón del Maipo, en la cabecera de esta gran cuenca que tiene Santiago, que es la cuenca del Maipo, y que hay subcuencas también, pero el Maipo es la gran columna vertebral de la región metropolitana y se inicia en el Cajón del Maipo y termina, entra al mar en Llolleo. Y a propósito de lo que decías tú, esta estupidez que se ha instalado en la cabeza de nuestras autoridades, o sea, ellos lo hacen conscientemente, de que las personas, la ciudadanía, creamos que el agua de los ríos se pierde en el mar. Entonces, como se pierde en el mar, tenemos que hacer algo en un país que está muy estresado en términos hídricos, y la gran solución son los embalses o la famosa carretera hídrica. Pero finalmente son, igual que el proyecto Alto Maipo, mega intervenciones que rompen el funcionamiento natural de una cuenca o una subcuenca, en pos y en nombre del desarrollo, del crecimiento y de la macroeconomía. Los propietarios del proyecto Alto Maipo, una gran transnacional norteamericana que en Chile se llama AESGener, porque compraron Chilgener, que era la compañía de generación eléctrica del Estado a mediados de los 80, en plena dictadura, y en Estados Unidos se llaman AESCorp y son la segunda compañía eléctrica de Estados Unidos. Entonces siempre esta corporación, AESGener, ha tenido mucho poder en los distintos gobiernos que han administrado el Estado de Chile en lo que va de estos 12 años que ya el conflicto Alto Maipo. Entonces, AESGener tiene un problema en Chile, quien interviene directamente en la Embajada de Estados Unidos para exigir que le resuelvan sus problemas. Entonces, también cuando se aprueba Alto Maipo y se evalúa ambientalmente Alto Maipo, se tomó una decisión política, no técnica, en cuanto a que todo debería haber ido en la dirección de proteger la cuenca del Maipo, porque la cuenca del Maipo abastece al 80% de agua de la capital de Chile y riega 120.000 hectáreas agrícolas, que no solamente es los campos donde se producen los alimentos que consumimos en Santiago, sino también la imagen de Chile, el Valle del Maipo, el vino del Valle del Maipo, la fruta del Valle del Maipo. Ha habido todo un levantar la imagen del Valle del Maipo, pero a la vez se aprueba un proyecto que va a intervenir los 3 ríos más importantes que alimentan el río Maipo. Así porque lo explicar brevemente de lo que se trata el proyecto. El proyecto Alto Maipo es un sistema de túneles de 70 kilómetros
de las dimensiones de los túneles del metro, por ejemplo, y que AESGENER pretende introducir los 3 ríos más importantes que alimentan al Maipo, que son el río Volcán, el río Yeso y el río Colorado. Conducir toda esta agua por este sistema de túneles, pasarlos por la turbina y generar electricidad. Pero para poder construir este sistema de túneles han impactado gravemente el funcionamiento de la parte alta de la cuenca, no solo el agua superficial, sino que también las aguas subterráneas. Y por supuesto, como cuando se evaluó tampoco había ley aún de medio ambiente, tuvieron muchas más licencias de las que tienen actualmente un proyecto que se evalúa en Chile. Y por lo tanto, por ejemplo, no presentaron estudios que dieran cuenta de cuántos acuíferos, cuántas napas subterráneas iban a afectar en la construcción de este sistema de túneles, que por supuesto no es lineal, sino que va bajando dando vueltas por los distintos cerros y las montañas del Cajón del Maipo. Eso no lo presentaron. Tampoco presentaron un estudio de afectación de cambio climático, aunque ya había un estudio del Estado de Chile que señalaba la cuenca de Aconcagua y la cuenca del Maipo como las más afectadas por este fenómeno. Pero incluso hasta el día de hoy, como no hay una ley marco de cambio climático en Chile, ningún proyecto tiene obligación legal, hoy 2019, noviembre de 2019, de evaluar cambio climático. Entonces, por un lado íbamos a la COP25 con muchos discursos, pero no hay una obligación de evaluar cambio climático. Entonces, la disminución de la cantidad de agua en la cuenca del Maipo solamente en estos años, desde que ya el conflicto, es dramática. Uno de los problemas que ha tenido Alto Maipo al construir sus túneles es que mucha del agua que está infiltrada en la cordillera cae dentro de los túneles que están construyendo, y por lo tanto en algunos lugares se está perdiendo más agua en esos acuíferos de lo que son capaces después de recargarse estos mismos acuíferos por el estrés hídrico, por la disminución de la nieve y de la cantidad de agua en los ríos del Cajón del Maipo. Los ríos del Cajón del Maipo son de hielo, no son acumuladores de agua de lluvia. Entonces, el estrés en que está en la cuenca, que es evidente acá, los santiagueros y las santiagueras, al igual que nosotros, hemos visto cómo ha ido disminuyendo dramáticamente la cantidad de agua disponible en la superficie y también, por supuesto, el agua subterránea. Entonces, el proyecto Alto Maipo lo que va a hacer es producir una crisis en el abastecimiento de agua potable en Santiago. Agua Andina se opuso durante los primeros 4 años de conflicto al proyecto Alto Maipo porque decía que la construcción y la operación de la central de Alto Maipo iba a provocar un problema en su operación sanitaria en Santiago. Pero en 2011 AESGENER le propuso un acuerdo económico a Aguas Andinas. Entonces, hasta ahí llegó la posición de Aguas Andinas. Tenían abogados trabajando, se juntaban con nosotros y nosotras, hicimos acciones juntas, íbamos al Parlamento, un montón de cosas, pero aparece este ofrecimiento de AESGENER, que es importante que ustedes lo conozcan, pero en ese contrato, que significó por supuesto que Aguas Andinas dejó de oponerse a Alto Maipo, es que Aguas Andinas compromete las reservas de agua potable en Santiago, que están en el embalse Yeso, en la Laguna Negra y en la Laguna Los Cañedos, 2,5 metros cúbicos de esa agua para la operación eventual de las centrales de Alto Maipo. Pero tienen este contrato vigente, pero además piden, a propósito de la situación de la cuenca, un decreto de sequía para distribuirse de otra manera, de mejor manera, la cantidad de agua que tienen que compartir entre los regantes del Valle del Maipo, Agua Andina, los productores de hidroelectricidad y todos aquellos que son dueños del agua del río Maipo. En ese contexto a nosotros nos parece importante que haya una presión ciudadana para que se anule el contrato entre Aguas Andinas y AESGENER para Alto Maipo. Porque si Aguas Andinas y el ministro de Obras Públicas han señalado en los medios de comunicación que no hay cómo asegurar que haya el abastecimiento de agua potable para Santiago el próximo año, tal como ustedes lo conocen, que es continuo y permanente, o sea, abre la llave y sale el agua, por la disminución del agua que está destinada también para Santiago. Entonces tenemos como una dicotomía. Por un lado hay un reconocimiento de la autoridad que la cuenca está afectada gravemente y que hay una escasez de agua importante.
Pero por otro lado, 2 corporaciones transnacionales firmaron un contrato que está vigente y donde Aguas Andinas desarrolla otro negocio. Aguas Andinas tiene una concesión con el Estado de Chile para abastecer de agua potable a Santiago, no para poner a disposición esa misma agua para la generación de hidroelectricidad. Como el Código de Agua no resuelve qué es más importante, si el agua para consumo humano o el agua para generar energía, queda ahí el libre arbitrio de la autoridad política de turno. Eso es. El contrato fue privado durante muchos años, nosotros tuvimos que contratar un abogado para poder ir a distintas instancias hasta que logramos que el convenio se hiciera público y poder saber cuánta plata está involucrada. Son 440 millones de pesos al mes que GENEL le pagaría a Aguas Andinas por esa cantidad de agua para la operación de Alto Maipo. Si Aguas Andinas y Alto Maipo no tuvieran este contrato, Alto Maipo ahora no tendría posibilidad de generar casi nada de la electricidad que pretendía generar. Entonces, hay 2 dificultades que tienen que ver con nuestra legislación, y ahí con esto quiero terminar, que nos lleva a otra conversación, que es la conversación de este último mes en Chile, que es el cambio de la Constitución de Pinochet, que se originó y que es ilegítima porque se aprobó en un plebiscito fraudulento, y que es donde se consagra la propiedad privada del agua. Chile es el único país del mundo que tiene no solo su gestión de agua privatizada, porque hay muchos países que concesionan a empresas privadas, sino que también las fuentes de agua. O sea, por lo tanto, AESGENER puede construir un proyecto como Alto Maipo porque es propietario de los derechos de agua de esos ríos y tiene la obligación legal de solo dejar el 20% en los ríos, que según la autoridad ambiental es suficiente para mantener los ecosistemas saludables y poder seguir realizando todas las otras actividades ligadas al río. Entonces, es un entramado normativo, pero también una decisión política que ha favorecido en muchas actividades industriales la propiedad privada del agua, y ha habido un fortalecimiento incluso al respeto sobre el derecho de propiedad del agua, no solo de la tierra, sino que del agua también. Creo que me pasé los 10 minutos. 10 minutos. Muchas gracias, Marcela. Bueno, quería recuperar de lo dicho de Marcela la pertinencia en estos momentos de la participación ciudadana y la activación de nosotros como actores fundamentales para las demandas, por ejemplo, la anulación del contrato entre Aguas Andinas y AESGENER, pero son demandas que requieren de información, requieren de nuestra formación como activos actores socioambientales. En ese sentido, instancias como estas son necesarias. También recurrir a los documentos que tienen en línea, las distintas páginas web de estas organizaciones, y como hay también una investigación científica que de alguna manera en los últimos años se está alineando. Hasta cierto punto, hasta algunos años atrás estaba un poco dormida, y tengo la sensación que en los últimos años se ha alineado y se está concentrando en investigar este tipo de situaciones, como entendiendo que el conocimiento de las cuencas, el conocimiento de los e incluso poniendo en duda términos como recurso hídrico, tienen que salir desde un espacio informado para poder transmitirse a la ciudadanía. Sí, mejor hablar de los bienes que de los recursos, porque los recursos siguen siendo el mismo lenguaje del neoliberal capitalista. Y ahí dentro de lo que Marcela comentaba del nuevo marco de ley de cambio climático, que es un proyecto que se está elaborando precisamente en distintos organismos, pero que lo lidera el Centro de Estudios del Cambio Climático o Resiliencia del Cambio Climático, el CR2, y el grupo de abogados ambientalistas de la Universidad de Chile. Desde allí hay un proyecto de ley que ustedes pueden acceder en el Observatorio de Cambio Climático y en el CR2, la página CR2. En donde está la información, y también hay una información que es bien atingente a lo que tú estabas comentando, que
término bienes, que reemplaza el término recursos, y que se relaciona a los proyectos de ley que tienen que ver con la justicia ambiental, que precisamente apunta a entender que hay servicios ecosistémicos que nosotros podemos tomar de la naturaleza siempre que dejemos que las dinámicas de esa naturaleza mantengan su curso. Entonces, la noción de justicia ambiental apela precisamente a reemplazar la idea de recurso que está instaurada en el siglo XIX con mucha fuerza en proyectos como este, de Vicuña Maquena que yo les comentaba, a concebirla como un bien común, precisamente. Y entonces ahora le cedo la palabra a los defensores de la precordillera del Bosque Panul, Felipe y Javier. Sí, me presento, mi nombre es Felipe Lagomersino y me acompañamos de Javiera Barrenechea. Javiera Barrenechea. Primero les vamos a mostrar un video que dura 1 minuto 25 y después vamos a hablar cada uno de los 5 minutos. Un segundo. Pero eso más bien es como de lo que se trata, de lo que realmente estamos protegiendo. Que, como después va a mencionar Javiera, esto es un lugar amenazado. Los dueños son privados, en donde la comunidad comienza a empoderarse para poder defender este lugar. Que no es simplemente que uno se imagina que aquí en Santiago, en uno de los últimos, dentro del radio urbano de Santiago, se encuentra un bosque como el que vimos en el video. Uno no se puede imaginar eso debido a que siempre estamos aquí en la ciudad. Pero si es que lo visitamos nos podemos dar cuenta de las maravillas que uno puede encontrar, como por ejemplo las aves que hay. Este es un bosque de litres, de quillayes, también de reptiles como la lagartija, la esbelta, o plantas como la ñañuca o algo azul. Entonces ahora Javiera va a exponer 5 minutos sobre primero una contextualización y la historia del Panul, y finalmente yo voy a terminar unos 5 minutos más diciendo más bien como en fondo cómo trabajamos más bien en comunidad. Bueno, hola a todas y a todos. Yo les voy a contar un poco de la historia que ha sido de lucha y la batalla que hemos dado para la protección del bosque. Esto parte en el año 78, nos vamos a remontar a plena dictadura de Augusto Pinochet. Aquí se va a privatizar el bosque Panul, que contemplaba 534 hectáreas, para posteriormente en el año 88 ser rematado a un único postor, amigo y empresario de la familia de Augusto Pinochet, de nombre Vicente Navarrete. Lo más preocupante de todo esto es que se remató al precio de una cicloneta de ese entonces. La gente que vivía cerca del bosque Panul, porque también se contemplaba varias viñas debajo a los faldeos del bosque, estaban muy preocupadas porque sentían una gran sentían que la quebrada que conecta el Panul estaba muy activa. Ellos le pidieron a la gente de la municipalidad que se hiciera cargo, que hiciera una limpieza del lugar, lo cual no fue escuchado. Y ahora contamos la triste historia que en el 93 ocurrió un aluvión en ese lugar, dejando a 28 personas muertas, una destrucción de 400 viviendas y más de 30.000 damnificados. Sin importar esto, un año más tarde se va a modificar el plan regulador metropolitano de Santiago y va a aumentar la cuota para que las inmobiliarias puedan construir hasta la cuota 1000. Esto desaparecería gran parte de lo que está ahora hoy en día del bosque Panul. Y unos 2 años más tarde sale una empresa inmobiliaria que tiene un proyecto de construcción de inmobiliaria de 5.000 casas. Esto destruiría todo el bosque. La gente que vivía ahí, las familias se opusieron rotundamente y la empresa solamente accedió a que iba a construir menos de la mitad, 3.900 casas, lo cual fue un engaño porque hoy en día ya llevan más de 5.000 casas construidas. La comunidad comprendió que no podía confiar en la inmobiliaria ni tampoco en la política porque no había voluntad. Las personas siguieron luchando, tratando de que se conociera este bosque porque no era tampoco conocido. Entonces, como lo estaban protegiendo gente que vivía a los alrededores, estaba totalmente expuesto a las inmobiliarias. Gesterra, que es la empresa de la familia Navarrete, llega con otro plan.
otro plan inmobiliario, la construcción de más de 1.300 casas. La comunidad se vuelve a oponer a esto y ahora en conjunto, ya como la comunidad estaba más organizada, se realizan varias protestas dentro de la Florida, algo que nunca se había visto en la comuna, varios carnavales, toma de calles, pasacalles, y junto a esto nace la red precordillera. Desde ahí, ellos empezaron ya de forma más legal a defender el bosque, junto con la clínica de abogados de la Universidad de Chile. Van a entregar una protección concreta de forma legal y se obligó a Gesterra a que ingresara por impacto medioambiental. Y esta fue la primera vez que una empresa inmobiliaria ingresaba por esta vía. Se quedó en un stand-by, se dejó en stop el proyecto inmobiliario, pero como el alcalde de ese entonces, que sigue siendo el mismo alcalde de hoy en día, Carter, él quería que se construyeran las viviendas, hizo un plebiscito. Él le preguntó a la comunidad si es que querían proteger o no la precordillera. Y favorablemente el 98,5% de los floridanos votó a favor de la protección. Eso equivale a 2.300 floridanos. Así que fue una victoria muy grande para la gente que de verdad quería proteger ese espacio. Lamentablemente, en el 2012, Piñera, ya hasta la tercera vez que modificaban el plan regulador, él deja que las inmobiliarias no ingresen por el impacto medioambiental. Entonces ya dejaba abierta la puerta para que las inmobiliarias presentaran su proyecto y nuevamente el panel quedaba desprotegido. Se empezó a hablar de expropiación. Fue la primera vez que la gente dijo, podemos expropiar esto. Y surgió la idea de construir el Panul Parque Comunitario, en que la misma gente, la misma comunidad, se iba a hacer cargo de este bosque sin importar que existiese una voluntad política, sino que ellos mismos lo iban a construir, delimitando senderos, por ejemplo, haciendo zonas de reforestaciones y de riego también, y dándole un carácter de parque. Nosotros, lo que nos han dicho a nosotros siempre los políticos de distintos sectores, porque se ha conversado con todos, es que no se puede expropiar porque es muy caro, y si se reconociera el valor ambiental del Panul y los riesgos también que provoca construir en la precordillera, ese valor disminuiría considerablemente. Nosotros sabemos que esto nos ha dado resultado, que la comunidad unida es fuerte y puede vencer a las inmobiliarias y a las personas o a cualquier persona que quiera destruir este último bosque que nos queda a nosotros en el radio urbano, el cual contempla una gran biodiversidad. Eso pues, chiquillos, le hago un llamado a seguir luchando unidos y a seguir construyendo estos espacios para que sigamos viviendo con la naturaleza. Los dejo con Felipe ahora. Entonces, dentro de... Para continuar la idea, y recalcando que el fondo, o sea, el Panul está compuesto de 4 fondos, que vendría a ser el Fondo Humada, Fondo Zavala, Fondo Panul y Fondo Loncaño. Estos 4 fondos son propietarios de inmobiliaria y la comunidad organizada se empodera y se instaura en estos sectores para proteger el ecosistema. Y esto lo realizamos a través de diversas aristas. Una de ellas, por ejemplo, es a través del ámbito legal, en donde las personas que tienen mayor conocimiento, obviamente abogados, hacen denuncia a estas personas que, por ejemplo, contaminan con arenales el fondo Panul porque simplemente lo encuentran como un basural. Ellos botan grandes cantidades de arena en este ecosistema esclerófilo para simplemente deshacerse de esas empresas que tienen y toda la basura la van a botar aquí. Entonces, una de esas formas vendría a ser la denuncia directa. Y hoy en día ganamos una denuncia en donde el fondo Panul va a tener que sacar 700 toneladas de arena que hayan ensuciado el Panul. Esa vendría a ser una de las ganancias. Otra forma de organizarnos es a través de una asamblea del bosque. En la asamblea del bosque es donde nos juntamos las personas propiamente tal, que pueden ser, por ejemplo, organizaciones o personas naturales, en donde nos juntamos en esta asamblea llamada Asamblea del Bosque y tomamos decisiones en el territorio para realizar el proyecto parque, que vendría a ser la construcción del parque comunitario. Dentro de esta asamblea decidimos organizarnos a través de comisiones, que vendría a ser, por ejemplo, la comisión
comisión de comunicaciones que tiene que ver con el encargado de comunicar a través de redes sociales, ya sea, por ejemplo, para un parque comunitario en Instagram o también en Facebook, para poder explicar a toda la gente de qué es lo que está sucediendo. También tenemos otras comisiones que vendría a ser, por ejemplo, de limpieza, la comisión de limpieza que simplemente es encargada de limpiar más bien el ecosistema del Panul, que generalmente es contaminado a través de las personas que van a carretear al Panul, porque sacamos muchas, por ejemplo, latas de cerveza, botellas de vino, y también de otras personas que utilizan el Panul como basural. Por ejemplo, que una persona le paga, en la ciudad, le paga a una persona para que saque la basura y la van a botar al Panul. Entonces esa comisión está encargada de limpiar el ecosistema del Panul, que está dentro del radio urbano de Santiago, en la comuna de La Florida. Otra comisión vendría a ser la comisión de implementación, que tiene que ver con la construcción de senderos y además de carteles. Por ejemplo, carteles informativos, el cartel de presentación, el cartel que este lugar está amenazado, que no está con una protección definitiva, ¿ya? Entonces esa comisión se encarga de esos trabajos. Y finalmente la última comisión vendría a ser la comisión de restauración ecológica, que tiene que ver con la restauración de la biodiversidad, volver la biodiversidad al bosque. Entonces nosotros a través de reforestaciones, a todo esto que son nativas, 100% nativas o endémicas, aumentamos la biodiversidad del Panul. Bueno, todo esto partió por la red de defensa precordillera en el año 2015, el tema de las reforestaciones, y comenzamos primero en 2015 a idearnos más bien cómo podemos reforestar. El año 2016 hicimos las primeras reforestaciones, donde plantamos 600 árboles. El 2017 600 árboles más. La sobrevivencia de los 600 árboles fue simplemente el 20%. Después ideamos con el aprendizaje mejores técnicas, como por ejemplo poner un cercado de 3.300 metros cuadrados, cercando la zona de reforestaciones para que los caballos no destruyan nuestras reforestaciones, o también, por ejemplo, los mismos ciclistas que se tropezaban con los árboles reforestados, y también las mallas conejeras. Entonces, toda la comunidad trabaja para la construcción más bien del Panul Parque Comunitario o el Parque Comunitario Panul, a toda la adversidad que podría ser que son las empresas inmobiliarias los dueños más bien de estos terrenos. Entonces igualmente estas instancias son súper buenas, gracias por la invitación igualmente, para exponer más bien lo que está haciendo la comunidad hace más de 13 años, y también que esta misma dinámica se repita también en otros territorios, para resguardar nuestro ecosistema y también todo lo que tenga que ver también obviamente con el agua. Eso es lo que tengo para presentar. Como ven, nos vamos acercando, y de grandes infraestructuras mineras e hidroeléctricas estamos enfrentando infraestructuras urbanas como empresas inmobiliarias. Yo estuve el domingo y nos encontramos con 36 grados de calor y una sequía impactante en el Panul. Me encontré con Felipe, y a pesar del calor, a pesar de lo seco que está, es impresionante ver la cantidad de pájaros que hay. Es realmente un espacio de refugio para una fauna que no está teniendo lugar en la ciudad. Entonces, quería que después retomáramos, y antes de pasarle la palabra a Paula también, que pensáramos que la biodiversidad de esta región, de este territorio, de la cuenca del Mapocho y del Maipo, están preparadas para periodos de sequía prolongados. El bosque esclerófilo tiene esa característica y tiene ese poder, así como también la fauna que lo habita. Y el bosque Panul es una demostración de eso.
elocuencia respecto de los otros interlocutores, pero un poco para que no se fueran quedando ciertos aspectos como en el tintero que quería mencionar. Ante la crisis social que afecta al país y ante la inminente redacción de una nueva constitución, el agua se posiciona como un punto sumamente trascendente en la discusión pública. ¿Es el agua en su condición de elemento esencial para la vida humana un derecho de los chilenos? Desde mi perspectiva, sí, probablemente el más relevante. No obstante, esta arista no la deja únicamente circunscrita en ese plano. El agua es, en términos de consumo, un elemento indispensable para la vida humana, pero es también esencial para toda forma de vida, vegetal y animal, es conformadora de ecosistemas, transporta en formato de semillas vida y es también un lugar físico, un paisaje. Es una forma, es un río, es una laguna, es un humedal, es un glaciar y es, por cierto, también un recurso económico. Entonces, para discutir en torno al agua entran en juego múltiples formas y significados de esta. Y lo que por estos días se está abordando mayoritariamente desde un punto de vista o desde un aspecto social, está también delatando una crisis que es también ambiental y que entra en disputa en lo que puede constituirse a futuro también en una crisis económica. En el caso de Santiago, la ciudad se sitúa en un territorio llano que forma parte de la cuenca del Maipo, ya que entendimos lo que era una cuenca. El río Maipo, hoy prácticamente una especie de límite al crecimiento urbano hacia el sur, constituye su principal curso de agua. Y al norte, mucho más céntrico, más visible, tenemos el caso del Mapocho. No obstante, hay que entender que el Mapocho es un afluente del Maipo, es decir, transporta menor cantidad de agua, pero finalmente va y deposita sus aguas dentro del Maipo. Y entre ellos queda esta especie de bolsón o valle, que es nuestro valle agrícola, donde ha ido creciendo Santiago. En relación al clima de Santiago, podemos situar a nuestra capital en un contexto de al menos 6 meses de sequía bastante estresante. Y si bien el agua es un recurso por ahora disponible, es medianamente escaso. Y por lo mismo, el entorno del valle en su, entre comillas, estado natural, por así decirlo, no es intrínsecamente verde. La abundancia de material vegetal no define su paisaje. Y en consecuencia se ha de suponer que todas las áreas verdes que se construyen en, por ejemplo, barrios suburbanos o algunos, digamos, barrios más ajardinados, requieren de un aporte adicional de hídrico bastante importante para poder mantener esta condición verde a lo largo del año. Y aunque en términos publicitarios, particularmente respecto de las inmobiliarias, se esmere por presentar como idea de naturaleza o de idea de acceso a la naturaleza, escenas de plazas y parques con dominio del césped, arbustos, algunas flores exóticas, nosotros podemos entender que esto dista, entre comillas, de lo natural. Esto sí entendemos natural como aquello que se opone a la cultura y que por lo tanto desnaturaliza toda construcción o mantención del entorno por parte del hombre, desde, digamos, fertilización, poda y particularmente en este caso fundamentalmente de riego. Entonces actualmente la tecnología, particularmente en relación al riego automático de jardines, se desplaza bastante oculta por el sitio y aparece como en horas como, de baja luminosidad o de baja, digamos, visibilidad por medio de estos sprinklers que aparecen y posteriormente van y se esconden. Y este como manejo tecnológico, por así decirlo, permite ir maquillando el paisaje original de nuestro valle. Es una especie como de manera de encubrir esta memoria relativa a la aridez que nos es mucho más propia y sobre la cual la ciudad finalmente se ha ido posando. Previo a la fundación y posterior crecimiento de Santiago, el valle se configuró como un paisaje inminentemente agrícola. La cercanía de la cordillera de los Andes favorece una fertilidad de los suelos y, digamos, los aguas que delimitan este valle escurren, incluso en términos visuales, bastante rápido, por lo tanto no necesariamente infiltran el agua dentro del valle y por lo tanto esta idea, digamos, de fertilidad que se encuentra en latencia, por así decirlo, va a requerir de un aporte de agua para efectivamente manifestarse en un desarrollo agrícola favorable. Entonces, por lo tanto, para poder construir este valle agrícola se requirió de efectivamente acopiar, dirigir y de redistribuir los sistemas hídricos dentro del valle. Incluso hay, digamos, estudios que sitúan que en periodos prehispánicos los incas ya habían construido una serie de canales artificiales al interior de Santiago.
de lo que hoy es Santiago. Las principales operaciones digamos, de canalización se trazaron perpendicular al sistema de funcionamiento de los ríos. Entonces, es decir, si las aguas de nuestras cuencas van, digamos, de sentido oriente-poniente, lo que se hizo fue situarse próximo a la cordillera y trasladar agua desde el sur hacia el norte, con una suave pendiente, específicamente desde el Maipo hacia el Mapocho. Sí, bueno, cabe destacar que las culturas que se establecen en sitios que tienen un principio de escasez hídrica son bastante precoces en la construcción de un paisaje, entendiendo por esto una transformación del entorno por parte del hombre. En estos casos, el manejo eficiente de un recurso limitado va a obligar a la arquitecturización de este entorno desde la escala del territorio, mediante bocatomas, canales, acueductos, etc., hasta la escala del jardín, mediante fuentes, bebederos, canales pequeños, espejos de agua, etc. Hay ejemplos sumamente elaborados en las culturas mediterráneas, por ejemplo, desde los acueductos romanos hasta el jardín renacentista. En las culturas de Medio Oriente, el desarrollo del jardín, de las infraestructuras hidráulicas es bastante notable. Y en el caso de América probablemente vamos a encontrar un desarrollo mayor respecto de infraestructuras de la escala del territorio mucho más que del jardín. Todos los sistemas de aterrazamiento en el Valle Sagrado e incluso nuestras, digamos, canalizaciones del sistema agrícola local. La canalización de aguas desde el Maipo al Mapocho tuvo fundamentalmente tres objetivos. Uno, generar un aporte hídrico relativamente constante al Mapocho, digamos entendiendo que el Maipo traslada mayor cantidad de agua, y esto entendiendo que históricamente fue un alcantarillado para la ciudad y por lo tanto requería de tener agua relativamente permanente. El segundo objetivo fue capturar una serie de quebradas que venían de la precordillera y que tienen una cantidad de agua no, digamos, permanente o constante, y por lo tanto este elemento podría copiarlas en un solo, digamos, curso. Y por último, fue la idea de poder redistribuir esta agua hacia abajo, a través de una serie de canalizaciones de menor tamaño, que mediante una trama bastante compleja fueron capaces de cubrir una extensa superficie de este valle y generar este desarrollo agrícola favorable. En términos como formales, expresión material o el paisaje, digamos, se va a ir configurando a través de una secuencia, primeramente, de estas, digamos, quebradas, que en realidad arman estas pequeñas como subcuencas, que tienen una forma relativamente orgánica del verde, que nosotros entendemos es el bosque esclerófilo. Después hay un elemento transversal, por así decirlo, que genera una especie de división del paisaje, y posteriormente se construye hacia abajo mediante aguas canalizadas, de geometría recta, que delimitan los paños agrícolas, que tienen distintos granos, que tienen una serie de avenidas arboladas que están asociadas a los cursos de agua propiamente tal, plantaciones de álamos, olmos y otras especies. Un ejemplo súper concreto de esta operación en el caso de Santiago es el Canal San Carlos, que fue inaugurado en 1820 y fue propiedad desde 1825 de la Sociedad de Canalistas del Maipo. La infraestructura de casi 50 kilómetros es la que corre actualmente paralela a Avenida Tobalaba. La Sociedad de Canalistas fue y es una agrupación privada y son los propietarios tanto de la infraestructura como de los derechos de agua que escurren en ella. Entonces, por lo tanto, todo acto de mejora, reparación, obra de canalización adicional depende directamente de la sociedad, así como también la venta de los derechos de agua que se extraen desde el Maipo. Históricamente, el extenso trazado de la pieza permitió no solo abastecer los terrenos colindantes, sino que existía, digamos, una subred de 255 kilómetros de mini canales que se desprendían de esta infraestructura. A ver, indudablemente la posibilidad de hacerse de una cantidad de agua del Maipo asegurada por concepto de ley y la alternativa de revender esta agua, es decir, de ejecutar un negocio con esto, constituyó un incentivo para asumir la costosa mantención de una infraestructura de esta magnitud. Se trata de una corporación de derecho privado que asume una traza y, por qué no decirlo, un paisaje a la escala del territorio. Ahora, lo que resulta interesante en este caso es que la primera aproximación al agua se establece a partir de su definición como recurso, el agua como un requerimiento para el riego. No obstante, la ejecución de la infraestructura y las piezas que derivan de esta van a ir construyendo como consecuencia un paisaje
misma que conduce el agua, sino que en el tejido que se desprende y se configura el Valle Agrícola de Santiago, en el entonces, digamos, entorno próximo de una incipiente ciudad capital. Este paisaje, a diferencia de esa descripción inicial de riegos automáticos que invisibilizan el agua, mantiene este verdor de los jardines urbanos, corre en superficie, delata también mediante, digamos, un recorrido tanto el sistema de funcionamiento como de administración a través de los sistemas de esclusa, y por lo tanto no permite como borrar del todo la memoria árida de nuestro valle, sino que más bien la delata, muestra movimiento, sonido, sentido de temporalidad, que es algo como propio del paisaje del agua. Y este valle agrícola también ha sido ampliamente descrito mediante novelas de literatura, representado en el arte pictórico, digamos, en varias obras de principios, mediados del siglo XIX. Y esta construcción cultural finalmente contribuye a la fabricación de un paisaje identitario de la nación, como describía acá Marcela, de este valle agrícola. Y es tan, digamos, arraigado que probablemente un amplio porcentaje de la población no sabe que el Canal San Carlos es una infraestructura construida por el hombre y creen que el álamo, digamos, es casi un árbol nativo, por así decirlo. Ahora, la reconstrucción de este caso, que da, digamos, para poder entrar en más detalle, es posible como reconocer múltiples definiciones del agua, porque se determina primeramente en su condición de recurso, pero no por esto pierde otras atribuciones, de ser también un elemento que posibilita la vida y que fabrica paisaje. En el caso del Canal San Carlos Agrícola, y debo aclarar que no es así, digamos, su concepción actual como curso de agua urbano, y eso podríamos discutirlo después, van a confluir múltiples lecturas del agua y por tanto constituye una valiosa fuente de información histórica. Yo especulo, y con esto finalizo, que probablemente la escala de las necesidades hídricas actuales y de las infraestructuras contemporáneas aleja la posibilidad y pone, digamos, el desafío de que el agua, su manejo, su forma física, sean o puedan ser como todas estas definiciones simultáneas. Muchas gracias. Y voy a tomar las palabras, así que si quieren levantar la voz, la mano, yo anoto los nombres. La Rosa. ¿Ustedes, alguno de ustedes quiere como preguntar, intervenir? Obviamente las respuestas también van a ser sus momentos de dar la palabra. ¿Tu nombre? Felipe. Démosle entonces, Ana Rosa. Sí, tengo una pregunta muy puntual para lo que presentaron sobre el parque comunitario. ¿Cómo financian Bueno, todo este proyecto que ha hecho posible tener este cerco, por ejemplo, que ha sido el último proyecto más grande que se ha hecho en el PANUL, que es para proteger esa reforestación de más de 200 especies nativas, solamente autogestión. Nosotros mismos, las personas que estamos trabajando activamente, ponemos ya un poquito en nuestro bolsillo o hacemos como campaña o hacemos tarreo cuando hacemos las actividades. Hay alguien que se coloca como en la entrada y pide como donación. Pero no fundación. No, porque el PANUL Parque Comunitario no tiene personalidad jurídica, entonces para poder conseguir fondos te piden esta estructura donde haya como un presidente y todos los datos de las personas. Entonces igual nosotros estamos como medio, no sé, como que lo miramos un poco con cuidado eso. Quizás nosotros o sea, podemos crear esa personalidad jurídica, pero quizás como con el tiempo que se vaya dando de a poco y que se vaya construyendo más, o sea, más que la personalidad jurídica, el parque. Eso es lo que a nosotros nos importa, proteger el PANUL construyendo el parque. Eso. No sé si responde a tu En la entrada del parque agrego, en la entrada del parque venden chapitas, calendarios, post-it, libritos, que es todo precioso, así que cuando vayan, aporten. Sí, no siempre están. No solamente cuando hay actividad ponemos los por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. El cerco de construcción costó $1 millón y eso lo financiamos, como dijo la Javiera, a través de rifas, de donaciones anónimas, de filántropos de la época. La
filantropía es un punto bien crucial, de hecho, a propósito de la reserva, o sea, del sitio de lanza del Parque Andino Juncal, es un gesto filantrópico. Sí, para un mejor, yo creo que no fue, eso no fue la, no sé, yo creo que mi tía, la Cata, se lo hizo nomás, yo creo que no fue filantropía, fue una, hay que hacer algo acá, es demasiado bello, hay que proteger. Es O un sea, acto de amor. fue Es un acto de amor, sí. muy de guata. Así que, y yo creo que en ese sentido sí, que yo creo que igual hay una cierta, la filantropía como formal, que aquí en Chile no existe. En los Estados Unidos hay una tradición que se vincula con el desarrollo del país, y después hay los egos. Yo creo que hay siempre una batalla entre los egos y la visión y ¿cómo se llama? El no ego de esa visión. O sea, si esa visión es el reflejo del ego de la persona donando, o es una cosa absolutamente entregada, libre, desinteresada. Entonces aquí yo creo que Bernardo Mate hizo una de estas frases al bronce al inicio de esta revuelto reciente, que dice, no, hay que modernizar la filantropía en Chile. O sea, al final fue una cosa muy del concepto de caridad en vez del concepto de, y lo que dijo de amor, y amor en todas las definiciones que uno quisiera atribuir al amor. Tengo una pregunta, ¿es de libre acceso al público? Nosotros, el parque, el financiamiento del parque en sí se financia por entrada. Entonces cobramos 5.000 pesos por persona y 2.500 por camping, y eso por mucho tiempo ayudó inicialmente a que los chicos, o sea, en un momento, una época de la generación del PANUL, eran los guardaparques de Juncal, así que hay una conexión muy fuerte, pero financiaba los guardaparques y los sueldos. Un aporte al respecto. En general, casi la mayoría de las comunidades que estamos en un conflicto socioambiental, porque no es meramente ambiental, criticamos mucho lo que ha sido el rol del Estado, respecto de que el Estado ha favorecido los intereses particulares en desmedro del bienestar colectivo, y un poco la comunidad que se organiza subsidia eso también. Como en este país que subsidia todo, también está la comunidad que voluntariamente se organiza para proteger un lugar. Entonces, en el caso de la coordinadora No Alto Maipo, nosotros elegimos también, entre comillas, el camino a la pobreza, porque no postulamos ningún fondo del Estado, aunque tenemos personalidad jurídica. Porque es una contradicción postular a un fondo del Estado al cual criticamos, porque lo que nosotros decimos y nosotras es que lo que hubo en el caso de la aprobación de Alto Maipo es una falla del Estado al aprobarlo. Entonces sería como un poco contradictorio. Entonces lo que hemos hecho durante todos estos años, y en general lo que más dinero ha demandado de parte nuestra, es mantener un equipo legal durante todos estos años. Porque la mayoría del dinero en una comunidad que se organiza va a abogados o abogadas que son colegas, pero que tienen sus gastos que hay que cubrir igual. Si, por ejemplo, nuestra abogada, la Macarena Soler, está trabajando junto a algunos parlamentarios en un proyecto para tener una donación verde y ambiental en Chile que tenga las mismas características de las grandes fundaciones de GENER, de Minera, los PELAM, de todo, que lo que hacen es una filantropía, que en el fondo no es tal, porque ellos después descuentan de sus impuestos el aporte que hicieron como donación. Y la ley de donaciones castiga la donación verde en Chile de alguna manera en un momento. Entonces, en eso ha estado la Maca Soler estos últimos 3 años, tratando de impulsar una ley o una reforma a la ley de donaciones que permita e incentive la donación verde. Pero es un gran tema para todos y todas las que estamos en el movimiento socioambiental. ¿Funcionan con donaciones de privados? Nosotros lo que hacemos es que postulamos algunos fondos, tenemos una campañita, la Luca por el Maipo, pero hacemos muchos eventos.
eventos, desde bingo, rifa, bajar por el río en su momento, y muchos artistas, mucha gente importante conocida del mundo de la música nos apoya, o del stand-up comedy, y donan un evento y van al cajón. Conseguimos algunos de los restaurantes, los lugares turísticos que apoyan esta campaña, hacemos un evento y ahí recolectamos dinero que básicamente es para un poco de publicidad y para nuestros equipos locales. No hay más que eso, es súper precario. O sea, comparar lo que puede mover una comunidad organizada con lo que tiene IceCorp, o sea... Sí, como más que una pregunta para saber de dónde puede uno ayudar también, para igual son las vías de apoyo económico que se puede dar a este tipo de iniciativas. Nosotros también, igual que ustedes, vendemos stickers, de hecho andamos trayendo con los que quieran. Y eso nos permite tener, no sé, pues, como darnos vueltas o que movernos para muchos lados, pero es bastante austero todo, sí, ¿no es cierto? Sí. Precario. El camino de la pobreza. El camino de la pobreza. Entonces, como además no somos los enemigos del Estado y las enemigas porque nos oponemos al desarrollo, entonces también hay castigos personales del sistema hacia los activistas. Hay una palabra dada a Felipe. Hola, primero quisiera agradecer a los exponentes porque fueron súper acabados, así, muy bien. Así, da gusto escuchar a gente que se explaya tan bien y que maneja tan bien como lo que va a decir, le da gusto. Y me gustaría partir con una opinión para luego entrar a mi pregunta, que es muy específica. Primero, como haciendo una reflexión en torno como a la filantropía y un poco como a estas como financiamientos verdes, o sea, en el fondo yo creo que estamos entrando en un punto ya como de ver cómo sobrevivimos, porque yo no veo que los ríos tengan que sobrevivir por filantropía, al menos yo no lo veo de esa forma. Para mí como mi forma de verlo es que la filantropía un poco va desde el ser humano hacia el ser humano y se mueve entre el ser humano, entendiendo que existe como una base ecosistémica que deberíamos proteger de base. Entonces, en ese sentido también suena un poco como conflictivo entender que el Estado, por un lado, o la política, o sea, los gobiernos de turno, como se le quisiera denominar, mueve su ficha en torno al gran capital y por otro lado te está dando un poco de dinero para que tú costees un abogado para luchar contra ese mismo gran capital que él de alguna forma está abriendo el camino para que entre y explote los recursos. Entonces, mencionado eso, mi pregunta va muy exigente como a la política, a lo presente, porque sabemos que tenemos que defender nuestros recursos naturales, entendemos también que existe un cambio de clima, entendemos también la deforestación gigante que está habiendo en la Amazonía y por lo tanto los niveles de humedad reducen las precipitaciones en la cordillera y por lo tanto nosotros tenemos también menos agua, entendiendo todo ese contexto y entendiendo también que nosotros siendo ciudadanos, siendo de nacionalidad chilena y teniendo como una responsabilidad sobre la nación que nos cobija, ¿cómo podemos trabajar todos estos puntos que ustedes como exponiendo como a un nivel intelectual mucho más alto y entendiendo como esas luchas de años que han tenido, cómo podríamos traducir esto efectivamente en una modificación de las leyes de la Constitución que regulan la explotación de los recursos naturales chilenos? ¿Cómo, por ejemplo, posicionándolo en el plebiscito de entrada que planean los gran conglomerados de partidos políticos para el 2020, cómo nosotros podríamos llevar efectivamente estas políticas que nosotros estamos conversando a una asambleísta? ¿Cómo podríamos traducir eso efectivamente en un escrito en la Constitución del 2020? Que la modificación constitucional, si uno quiere, digamos, proteger aguas, no es meterse directamente respecto del agua, porque finalmente si se dice o no se dice respecto del agua, eso igual está la DGA, etc. Pero finalmente la Constitución está bastante neutralizada respecto a otros poderes digamos, actuando en una sociedad, y en este caso particularmente al poder económico. Y por lo tanto, lo que nosotros podemos ver cuando describen una infraestructura de ese tamaño, finalmente hay que entender que la transformación del territorio es prácticamente la materialización de un sistema político. Entonces tenemos un sistema político en donde cuando estamos mostrando, por ejemplo, un valle agrícola que se arma a partir de distintos derechos
intereses colectivos, un sistema económico que es más transversal, por así decirlo, a cuando tenemos un sistema económico que tiene una empresa de este tamaño, probablemente va a tener una tubería de este tamaño. Entonces, en ese sentido yo creo que hay que intentar entender esto, digamos, como un sistema de poderes y no como concentrar digamos, la discusión solo en torno respecto al aspecto del agua, porque probablemente ahí va a quedar poco. Pero en el artículo 19, numeral 24, está garantizada la propiedad privada del agua en Chile. Entonces, y el artículo 19 son las garantías constitucionales que se supone que son para la ciudadanía, pero finalmente muchas de ellas terminan protegiendo los intereses económicos de las grandes corporaciones nacionales y transnacionales. Entonces, había una discusión si se modificaba el Código de Agua. Ya modifiquemos el Código del Agua, que es posterior, que es el año 81, que se separó la propiedad de la tierra, la propiedad del agua. Entonces, hubo grandes propietarios de derechos de agua que ahora son mega millonarios porque vendieron esos derechos de agua. Hay el caso de Isidro Quiroga, el zar del agua, que acumuló derechos de agua en distintas cuencas. Sí, pidió todo. Todo. Y era también amigo de Pinochet, amigo de Ponce Lerú, todos son los mismos. Entonces ahí tú entiendes la lógica de la privatización del agua y convertirla en un bien de consumo, o sea, un bien mercantilizado, porque era la lógica de este laboratorio neoliberal. Entonces, por ejemplo, la profesora aquí recordaba el Cajón del Maipo en sus inicios. El Cajón del Maipo se fundó incluso antes que Santiago. Es la comuna más antigua de Chile, el Cajón del Maipo, una de las comunas más antiguas. ¿Y por qué se funda? Para otorgarle servicios a Santiago. Lo mismo que ahora. Siempre el Cajón del Maipo ha sido el botín de Santiago. Les traemos agua, les traemos los áridos, les traíamos el bosque nativo para convertirlo en carbón en la época de la colonia, para construir las fundiciones, para fundir las armas aquí en Chile y no tener que traerlas de Perú. Entonces, un poco lo que le ha pasado a Chile en el caso de extraer los bienes naturales, es la historia del Cajón del Maipo también. Los áridos para la construcción, para la expansión del negocio inmobiliario, el agua para regar, el agua para consumo humano, es recreación, es deporte, es el gran pulmón que ayuda a descontaminar Santiago. Entonces, todos esos atributos siempre han estado al servicio de Santiago y nunca ha habido en la historia una política de cuidar esta cuenca que es tan importante porque vive el 60% de la población de Chile acá. Entonces, cuando puedes pensar lo que pasa con una comunidad que está más alejada de un centro urbano, evalúan un proyecto, hay más corrupción, hay más tráfico de influencia, no hay profesionales para hacer observaciones ciudadanas, y encima hay montones de casos en Chile. Si lo hacen en la cuenca del Maipo, imagínate lo que pasa en el resto de Chile. Yo diría que con todo lo que acaba de pasar, yo vi como mis WhatsApp los grupos de WhatsApp fueron aniquilados, o sea, al final toda la línea del grupo WhatsApp fue abusos, fue manifestación, fue represión, fue campaña. ¿Qué pasó con los glaciares? ¿Ya? Entonces está así, ¿cómo insertamos el tema glaciar en este contexto actual? Y lo que se ve ahora es que, o sea, si uno piensa a partir de lo que están haciendo ustedes, a partir de Petorca, Modatima, a partir de Aculeo, ¿cierto? O sea, tenemos a lo largo de Chile y dentro de los últimos 2 años una concientización y organización en términos del agua muy potente. Entonces, ¿qué está pasando ahora? O sea, está pasando esto. Entonces, el nivel de organización en torno al agua está ya armado. Entonces, mi pronóstico es que se va así. Entonces, hay que participar. No hay una bala de plata. O sea, y es ultra complejo los temas de agua. O sea, si alguien quiere meterse en los litros por segundo, adelante, ¿cierto? En esta sala va a haber un experto, ¿cierto? Entonces también hay una divisoria entre los que manejan el expertise y el conocimiento a beneficio de los poderes, y entonces pero hay equipos como Modatima y otras organizaciones que ya están trabajando. Entonces, yo diría,
va por grande reconociendo lo que dice, que esto es uno de los conceptos más poderosos en Chile, que infiltra desde la vida del pequeño agricultor hasta aguas andinas y a Gener, moviendo porcentajes importantes del PIB. Pero el código hay que ir en grande, diría, o sea, pensar en el código de agua. Y hay muchos políticos que ya están organizados en torno de esto. La Macarena Soler es un personaje súper potente que ataca este tema de una mirada muy técnica. Ella, por ejemplo, ella era la abogada de Tompkins que hizo los trazados ¿cómo se llama? Del alto, ¿de qué pasó en Baker? En el Baker, en Deza, lo que pasó en el Nueva Patagonia. Y ella hizo la defensa legal del trazado de los tendidos eléctricos. Entonces hizo el trabajo de quiénes son los dueños de estos predios para comprar la pertenencia, para obstaculizar eso. Hay que buscar la forma y buscar gente ya haciendo cosas. Y porque hay mucho momentum ahora, y yo creo que es el momento, tal como pasó en esta primera semana de lo que está pasando ahora, no se habló mucho de la Asamblea Constituyente, no se habló mucho de la Constitución, y alguien empezaba a tirar la Constitución. Y aquí estamos, donde estamos ahora, Constitución. Así que buscar. Yo quería agregar otra cosa, yo creo que también hay un tema de disponibilidad, es cada vez menor, no sabemos cuánta hay, porque finalmente hay una cuenca hídrica, hacer un estudio para saber cuánta agua hay ahí es algo carísimo. ¿Y quiénes pueden hacer ese estudio? Son la gente que tiene los recursos, o sea, la minería en general. O sea, ellos se dan, digamos, el trabajo de estudiar efectivamente la disponibilidad de agua en la cuenca. Como Estado, no es posible que nosotros podamos dimensionar la cantidad de agua que existe, por ejemplo, en la cuenca hidrográfica, ponte tú, del Salar de Atacama. Entonces, quienes han hecho esa pega es el litio, y además tienen la infraestructura que permite sacar agua que otros no pueden sacar. Pero este sistema está interconectado. Y yo creo que también hay otro tema que entonces es como nosotros no sabemos cuánta hay y no sé si está totalmente catastrado cuáles son la cantidad de derechos que están repartidos. Ni siquiera la DGA lo sabe. Claro, entonces como que no se sabe cuánto tenemos ni cuánto está vendido. Ese es como un tema. Y lo otro ya es más como práctico, que es fiscalización, que en realidad no tenemos idea de si la gente está sacando efectivamente lo que se corresponde con su derecho. Y cuando estamos hablando que quien está sacando agua es Sojimit, igual uno empieza a dudar, digamos, de su... ¿quién puede fiscalizar a Sojimit de toda la gente que fue pagada por Sojimit? Bueno, como está este principio de que me autofiscalizo, como el mercado autorregula, entonces yo me autofiscalizo, entonces es posible, hay un montón de ríos, y eso sí que está documentado, de que fueron sobreotorgados sus derechos. O sea, se entregó más agua al río Copiapó, por ejemplo. De la Concagua hay más derechos de agua que el agua que hay. Entonces, ocurrieron estas cosas de separar las cuencas, como que fueran pedazos, no una unidad. Claro, se fragmenta. La primera sección, la segunda sección, la tercera. Sí. Como que el río fuera en la primera sección donde está San José de Maipo, fuera un río distinto, o en la práctica es distinto, pero no puedes como técnicamente separarla para hacer una legislación y para entregar derechos de agua, porque la cuenca no funciona de esa manera. De hecho, quería referirme brevemente, si me permite, a lo que tú señalabas de los canalistas del Maipo. Los canalistas del Maipo, al igual que Agua Andina, fueron también activos opositores al proyecto Alto Maipo, hasta que también llegaron a un acuerdo económico con Alto Maipo. Porque básicamente lo que ellos decían, como son los que tienen dinero para estudiar el comportamiento del río, del sedimento, de todo, que iba a haber una disminución del agua y del sedimento, por lo tanto, sus bocatomas, que es donde se capta el agua para los distintos canales de riego, iban a quedar colgando. Y ahí empezó una disputa y entonces Gener dijo, ya, yo me comprometo, no sé, me voy a hacer cargo de no sé cuánto vale, pero de modificar la infraestructura, porque si eventualmente llegara a pasar lo que los hippies están diciendo, las bocatomas no queden colgando y puedan captar el agua. El problema es que hay menos agua. Entonces, al haber cada vez menos agua, va a haber más disputa entre los distintos usuarios del río Maipo, que los más importantes son los canalistas del Maipo, porque son los regantes más grandes, y el agricultor chico ahí queda. Sí. Bueno, sin derechos de agua, sin turno para regar, sin...
me hace sentido lo que tú dices, porque en el último año lo que se hizo en el canal, o sea, en el canal San Carlos, es que se renovó toda la infraestructura, porque había tramos que todavía eran de mampostería, o sea, como ladrillo. Entonces se construyó una superficie como mucho más de hormigón, impermeabilizada, qué sé yo. Y irónicamente coincide. Pero lo que fue bien heavy es que existe un parque asociado, parque comunal lineal en cada una de las 15 comunas que atraviesa, que en general no se riega directamente con esa agua, porque digamos, esta agua son privadas, no sé que ellos les compren derecho. Pero igual había una infiltración, digamos más o menos, o sea, tenía una cantidad de pérdida de agua el canal San Carlos que mantenía cierto, digamos, espesor arbóreo en este parque. Y hay tramos en donde ahora se hizo eso, y uno ve la foto aérea hace un año y la foto de ahora, y todos esos árboles se han secado. Porque igual extraían Los agua. álamos que Tobalaba ahí en la Reina, de hecho, los han tenido que talar porque se estaban secando y cayendo. Claro, pero tiene que ver con que igual ellos, digamos, indirectamente se alimentaban del... Pero mira, el canal San Carlos sirve para varias cosas. Sirve para sacarle agua al Maipo, para el Mapocho, por la situación de escasez de agua que está el Mapocho. Pero además, Agua Andina hizo un proyecto para llevar agua del Maipo a Chicureo. Porque la comuna de Colina, entre la agroindustria, la minería y el boom inmobiliario, el sistema era subterráneo, lo agotaron. Entonces Agua Andina tiene clientes, buenos clientes, no muchos, pero buenos clientes. Entonces la solución, y se la autorizó la Superintendencia de Servicios Sanitarios, es a conducir agua del Maipo por el canal San Carlos y después por otro canal hasta Chicureo. Y cuando le hemos planteado a Andina por qué el 40% de las vecinos y vecinas del Cajón del Maipo no tienen agua potable y por qué ese 40% no está en la concesión de Agua Andina, la explicación que han dado es que la inversión es gigante y los medidores son muy pocos. Uno puede hacer una comparación y llevarlo a Chicureo, es lo mismo. La inversión gigante y los medidores pocos. La diferencia es que los clientes de Chicureo pagan grandes cuentas de agua y estos clientes pequeñitos, en el Cajón del Maipo muy dispersos, no en los centros urbanos, pagan cuentas muy pequeñas. Entonces sí hago el esfuerzo de invertir cuando voy a tener el retorno de mis clientes y no invierto ni siquiera porque de ahí mi empresa y Agua Barcelona y sus dueños se enriquecen con el agua del Cajón del Maipo, no, le entregan agua al total de la comunidad. Entonces eso también es parte del negocio, o sea, las evidencias del negocio que hay con el agua. Voy a seguir dando las palabras. Pero quería decir como sobre que creo que si no tiene una expropiación masiva de derechos de agua por delante sería maravilloso, quizás eso parte de lo y bueno, abordando la pregunta, tú dijiste algo que ya la organización, la gente organizada por el agua estaba, ya la veías y en ese sentido, ¿cómo veían de alguna forma el futuro del agua? O el pasado no intervino porque Benjamín Vicuña Mackenna y Sebastián Piñera del agua. Porque hay otras culturas que han manejado mejor el agua. Y quizás hay un sueño de una pregunta un poco más blanda, y qué sé yo. No sé si... Sí, no, total. Yo creo que hay dos... Es difícil, o sea, porque por un lado ese plan de renovación de los sistemas de riego es parte de la modernización de la infraestructura de distribución de agua, ¿cierto? Y eso es más el uso más eficiente del agua, que es el sueño de las autoridades, ¿cierto? Riego tecnificada, todo eso. Pero eso es como casi antinatura, tal como, o sea, genera una serie de consecuencias o secuelas no pensadas. Y al final el sistema no refleja el ecosistema, el sistema no refleja qué pasa con el pequeño agricultor en los chacayes que no tiene derecho de agua. O sea, ¿por qué no lo pensó? O sea, entonces el sistema no está hecho para gente que no son parte del sistema.
Y hay una falencia importante ahí. Y ahí se puede presionar, o sea, el DGA, ¿quién puede otorgar derecho de agua? La DGA, el juez local y un otro actor. Entonces al final, no sé, pero ahí son tres, pero al final está muy al lote el sistema, entonces, pero al final te atrapa también, no puedes jugar con el agua si no eres miembro del sistema, miembro de la primera sección. Por otro lado, yo creo que hay trabajo de Urresti, el vicepresidente del Senado acaba de pasar una ley de humedales urbanos, que es una buena noticia. Sí, se me perdió un poco el hilo, pero... Oye, yo tengo como una idea, pero también es bien conceptual, que tiene que ver con una especie de abstracción del paisaje contemporáneo y que está también bastante alimentado desde el ambientalismo. Que es como no entenderlo como el paisaje en su lugar. Por ejemplo, un bono de carbono, que tú llegas y puedes como, digamos, eliminar algo acá y ponerlo en otro lado del mundo, pero en la práctica toda la persona le sacaste el árbol de delante. Yo creo que con el agua probablemente hay que pensar esa no desterritorialización, que no tiene ninguna lógica que alguien que está al lado de una fuente de agua no tenga agua porque se traslada a otro lado. Entonces quizá ese poder entender un poco más el agua arraigado al territorio en el que está inserto, así como conceptualmente puede ayudar, digamos, a hacer como desarrollo más sustentable. Bueno, los instrumentos de planificación territorial que hay en Chile también son un desastre y no contemplan, por ejemplo, una ciudad que va creciendo y cómo saludablemente crece, proteger. O sea, ese concepto tampoco existe y le sumas todo el otro anclaje normativo que hay, entonces en la situación en la que estamos. Nosotros hemos conocido, participamos en una red que se llama Red por los Ríos Libres también. Entonces ahí hay distintas comunidades y ONG que están protegiendo distintas cuencas de Chile. Y nos juntamos 3 veces al año y cada uno de esos encuentros es una especie de catarsis también, porque la situación cada vez es más grave. En el caso de San Pedro de Atacama, por la extracción del litio, la manera en que se va a extraer, etcétera, el daño a los salares. Entonces, después sigue yendo al norte la minería. El Consejo Minero ha hecho un lobby muy importante para que no haya una ley de que proteja los glaciares en Chile. Ellos son uno de los responsables de que, bueno, la autoridad política también, por cierto, pero ellos, la Sociedad Nacional de Agricultura, quieren el agua de los glaciares para sus actividades, no como no conciben el agua como un derecho humano, sino que como un bien económico que está al servicio de su actividad productiva, porque su actividad productiva aporta al PIB, genera ingresos, crece Chile. Y esa es como la lógica en la que están, y cuando conversan con las comunidades, desde ese lugar también se paran y conversan con una soberbia, y en realidad ellos son los mejores porque ellos dan empleo, porque ellos generan riqueza, y nosotros nos estamos preocupados por cuidar el agüita, las plantitas, el hielo, así son súper respectivos también. Entonces ahí hay una disputa que el movimiento socioambiental y los activistas socioambientales tenemos que ganar, esa disputa la tenemos que ganar. Pero, por ejemplo, los glaciares es muy difícil porque hay un debate, por ejemplo, entre la criósfera, que es, por ejemplo, Juncal, que sería una distancia de 16 kilómetros del glaciar más cercano, o la permafrost, que es un lugar mucho más cercano a los glaciares, básicamente un territorio, suelo que está permanentemente congelado. ¿Cómo definamos el tema de la protección de glaciares? Si efectivamente en Andina, Codelco Andina, destruyeron todos los glaciares en los 90, y es impresionante, 1/4 de los glaciares en toda la cuenca de la Aconcagua, tiene una deuda histórica impresionante, pero efectivamente Andina no hay ninguna, parte de mi juicio, o sea, esa zona es 40 años de destrozo impresionante, que no hay dónde por salvar, no hay nada que salvar ahí. Entonces, si efectivamente una ley de glaciares cierra Andina, es como intransable. Entonces, ¿dónde está el entremedio, cierto? O sea, una ley de glaciares es complejo. Ustedes están planteando, de hecho, el término de ecosistema glaciar, ¿no? Que es bien interesante de conseguir como
de paradigma, ¿no? Pensar que las cuencas son unidades, pensar que el glaciar no es solo el pedazo de hielo, sino hay un ecosistema que depende y que determina y alimenta el glaciar al mismo tiempo. Y pensamos en el bien común, o sea, eso es lo que no, o sea, si nosotros no tenemos una ficha para jugar, no podemos participar en el juego, o sea, si no soy portador de un derecho de agua, no tengo injerencia en el proceso. O sea, ni siquiera puedes ir a un tribunal porque no eres propietario de derechos de agua. Esa cancha es para los propietarios de derechos de agua, no puedes ir por... Entonces, ¿qué pasa en Juncal? Queremos argumentar por el valor de un ecosistema, un valle que no se ha intervenido, un sitio que genera, nosotros producimos agua por los humedales, o sea, los glaciares, resguardamos el agua ahí. Entonces, y ahora quieren instalar más gente que están al lado, a 8 kilómetros del glaciar, quieren levantar otra minera. O sea, por favor, ¿qué están pensando? ¿Dónde está la ley? ¿A quién están protegiendo? O sea, no hay un beneficio al bien común eso. Y nosotros argumentamos que nosotros beneficiamos el bien común. Yo quiero decir algo también. Sí. Yo también miraría este problema de la madre tierra desde un punto más global. Lamentablemente, en Latinoamérica en general, desde que llegaron los españoles, han destruido toda esta parte, toda esta madre tierra, y siempre la han explotado. Si bien Chile es un país capitalista, hay países capitalistas en el mundo que no son tan capitalistas como Chile y que no destruyen el medio ambiente que tienen como lo hace Chile. ¿Qué pasa con las mineras? Las mineras llevan toda su materia prima hacia afuera, la venden a precio huevo. Entonces, ¿quién se está beneficiando con todo esto? Son los países del primer mundo. Eso es lo que quería aportar. O sea, que hay una perspectiva descolonizadora, o sea, Sí, una urgencia de descolonizar. descolonizarlos también, y eso no va a estar en la Constitución probablemente, pero tendría que estar en el espíritu que nutre esa Constitución. No, y de la perspectiva del feminismo, ¿qué más patriarcal que capitalismo? Que viola montañas, que extrae bienes naturales, que también es una expresión más del patriarcado del capitalismo. Siendo súper pragmática, yo creo que también es detenerse y si uno quiere aportar, estudiar las normativas en torno al medio ambiente, agua y todo que existen en otros lados. Sí, hay información y no tenemos que inventar una forma nueva de hacerlo, sino que también podemos copiar cosas que han funcionado. Incluso sin ir más lejos, en Bolivia se hizo un captador de agua potable desde el mismo aire atmosférico que hay. O sea, ya está hecha la idea, está hecha en otros países, en un país hermano que es Bolivia. ¿Y por qué no se hace acá? Porque a la gente no le interesa, no le interesamos nosotros. Nosotros no somos nada para ellos. Entonces, lo único que podemos hacer es seguir luchando, ¿no? Para que se cambie la perspectiva y para proteger también, seguir protegiendo el medio ambiente. Perdona, tengo 3 palabras más que dar. Y lo cerramos ahí, ¿no? Sería la cuarta. No sé si resisten el hambre, el calor. A Francisca. Sí, primero agradecer la convocatoria y muy cortito complementar que además de un bosque esclerófilo que tenemos que proteger, ¿no es cierto? Y que está ubicado según las características geográficas en un territorio, hay otras asociaciones también, como el matorral esclerófilo y el matorral pinoso, que son incluso más resistentes a la sequía, ¿no? Entonces son asociaciones y paisajes que hay que conocer y que también hay que proteger. Para que no solo pensemos en el bosque, ¿no? O sea, Sí. hay otras asociaciones y otras maneras de hacer paisaje en la ciudad. Y una forma de agregar brevemente, es un espino, ¿cierto? O sea, ¿qué es un esclerófilo? Es como es una planta de vegetación con hojas duras, ¿cierto? ¿Y cuál es la hoja dura? El espino. La espina, ¿cierto? Disculpa. Y al final corríjamelo, pero es una hoja comprimida que también funciona como una hoja. Es fascinante. Pierde menos agua al ser una espina que no. Yo agregaría O sea, tenemos que convertirnos en espinas. Yo agregaría una última cosita. También es bueno que cada uno de nosotros pueda plantar bosque esclerófilo, por ejemplo como el espino, que si bien a la gente a lo mejor no le gusta porque tiene esa espina,
pero hay otras especies también, como las chicas o los quillay, que también consumen muy poquita agua y ayudan mucho al medio ambiente. O sea, casi todas las municipalidades plantan solamente especies exóticas dentro del paisaje de la comuna. Pero también empecemos a apretar para que la gente plante nativo. Y es súper fácil. O sea, hace poquito, bueno, el domingo pasado se hizo una jornada en el panel de recolección de semillas y de viverización. Entonces, igual están las instancias. También yo creo que es muy importante que cada uno se empodere de su conocimiento. Sí. El proyecto Alto Maipo se está construyendo desde el año 2013. Y que le dio viabilidad al proyecto Alto Maipo económica fue Luxic, cuando se asoció a Alto Maipo a través de Antofagasta Minerals. Con eso Gener consiguió financiamiento de bancos multilaterales, bancos chilenos y bancos europeos, y la compañía que construye el proyecto es una compañía austriaca, que obviamente en Austria no puede construir un Alto Maipo, pero acá sí, que se llama Strabag, que es experta en túneles y que, por ejemplo, ahora que va a estar instalándose en el negocio, en el mercado chileno a través de Alto Maipo. El proyecto ya alrededor de un 50% de avance. Hay lugares como el río Colorado, la subcuenca del río Colorado, donde han avanzado sin muchos problemas, pero hay lugares donde en el río Volcán, que nace a los pies del volcán San José, en donde la cordillera también se ha defendido de ellos. No han logrado avanzar de forma importante en la construcción de los túneles. Y el grave problema que eso significa para ellos es que la pendiente del río Volcán hacia la cuenca del Yeso era la pendiente que ellos tenían más importante, que les daba la posibilidad de generar más energía. Esa pendiente y esa turbina no la van a poder instalar ahí ya por el retraso de la construcción de esa parte de los sistemas de túneles. Pero en el sector del río Colorado sí han avanzado de manera importante y esta localidad del Manzano, que yo creo que todos y todas conocen, es la más afectada en este momento porque la cantidad de agua que ha tenido dentro de los túneles mientras han construido es enorme. Por eso el acuífero que sostiene todo el sistema de agua superficial y subterránea del Manzano está en grave riesgo. Entonces ahí hay una situación ya de un problema importante. Y obviamente la desertificación que está causando la construcción del proyecto va a afectar a Santiago por lo que les contábamos de que va a subir aún más la temperatura, y también hay una vulnerabilidad enorme a los incendios forestales, porque el bosque nativo esclerófilo está muy estresado. Entonces, claro, el proyecto se ha construido, se está construyendo, pero todavía tenemos una oportunidad, pero depende también de la ciudadanía. Hidro Aysén, claro, se cayó antes de empezar a construirse. Es mucho más difícil en Chile, parar un proyecto que se está construyendo. Pero Pascualama es un buen ejemplo. Oye, y una pregunta, ¿y la baja en el precio de la energía no les hizo un negocio menos rentable? Obviamente, pero mira, a la discusión... ¿No suficientemente? No, lo que pasa es que ellos están construyendo el proyecto con préstamos. Después de que se fue Luxic, es solo préstamos. Entonces, como cualquiera de nosotros o nosotras pide un crédito, el banco lo único que quiere es que no importa cómo, pero usted me devuelve la plata. La construcción de un megaproyecto como Alto Maipo mueve mucho dinero. De hecho, en Alto Maipo ya se han gastado más de $2.000 millones solo en la construcción de un proyecto que se suponía que valía $700 millones cuando se aprobó. Entonces, toda la contratación y subcontratación de diversos servicios, materiales concretos, todo eso es cuando, si ellos quisieran terminar con el proyecto, les sale más caro terminarlo. Claro, o sea, que dejarlo que terminarlo por las demandas civiles que eventualmente aunque se demoren décadas en y aunque no vayan a producir nada. O sea, ahí estamos, ese también es el zapato chino que significa Alto Maipo. La tercerización. Exacto. Entonces, y en un momento que además está la situación de Chile tan revuelta, entonces Gener está diciendo, pero yo estoy dando empleo estable, con contrato, 4.000 personas, entonces no me cambien las reglas del juego porque yo apoyo a que Chile reviva. O sea, hay una serie de cosas con las que ellos se mueven, pero hay una oportunidad de que el proyecto no entre en operaciones ni se termine de construir, y esa es la invitación a que nos ayuden, porque nosotros y nosotras somos muy pocos en esa comuna respecto a los 7 millones de personas que toman agua del Cajón del Maipo. Y eso es lo que
Porque lo otro que ocurrió es como que ahora en esto de que no nos informamos, nos olvidamos de lo que nos enseñaron en cuarto, quinto básico, la gente de Santiago de la Llave cree que el agua viene del subsuelo de su casa, ¿no? O que si tiene plata para pagarla es suficiente. Ah, no, yo tengo plata, voy a pagar mi cuenta, ¿cómo me va a costar el agua? Yo no tengo agua. Entonces el agua se va a transformar en Santiago en otro elemento más de división social. O sea, el que tenga plata va a poder pagar la cuenta del agua o comprar agua embotellada, y la gente de los sectores más populares, que de hecho toman el agua más sucia también de Santiago, porque también es clasista, el agua, el sector oriente de la Laguna Negra, y todo el resto de Santiago toma agua del embalse del Yeso y del Maipo, que ha pasado por la planta de las Vizcachas. Entonces, esa es la situación, va a ser un nuevo elemento más de división social, y de un bien que va a estar como la salud, la educación, que tiene lo paga, y si no, arréglatela.